Bueno, vamos a estudiar el concepto de diferencial, pero antes necesitamos un concepto adicional, que es acerca de la velocidad de convergencia. Resulta que podemos comparar la rapidez de la convergencia de dos funciones, es decir, si tenemos una función f y una función g, podemos comparar quién converge más rápido alrededor de un punto, ¿no? Hacia un número. Entonces eso vamos a aclarar en principio, ¿no? Entonces podemos eh, hacer una comparación acerca de dos funciones. Entonces definamos, ¿no? Sea f y g, dos funciones. Entonces podemos comparar la rapidez de la convergencia de ellas. En algún punto, digamos, ¿no? X sub 0. Bueno, entonces vamos a definir la notación de Landau. Así le vamos a poner notación de Landau. Entonces vamos a definir si f y g son dos funciones definidas en un entorno digamos de x sub 0. Entonces se dice que f es de orden de convergencia superior, ¿no?, al orden de convergencia de la función g, de g, digamos, ¿no?, cuando x tiende a x sub 0, sí y solo sí se cumple esta condición, ¿no? Existe un número positivo tal que se da esta desigualdad, que f de x es menor que epsilon por g de x. Esto es para todo x en el entorno, ¿no?, que al que nos estemos refiriendo, ¿no? Digamos, en un entorno bueno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la función f converge a un número, la g converge a un número, que me falta una barra del valor absoluto. Si la función g converge a un valor en x sub 0, entonces la función f va atrás de ella, o sea, converge más rápido. Así. Podemos escribir esto de forma un poco menos restrictiva, ¿no?
menos restrictiva, podemos escribir lo anterior así. Vamos a ver. Vamos a ponerlo de otro modo, un poco más digamos, menos formal. Si f de x y g de x son funciones definidas para x mayor que x sub 0 y sea también g de x distinto de 0 para todo x mayor que x sub 0, f es de orden superior, así lo vamos a denotar, de orden superior a g, significa que f de x sobre g de x tiende a 0 si x tiende a x sub 0. Eso quiere decir que cuando evaluamos el límite, la función g está por encima de la función f, ¿no? Y entonces de tal manera que al calcular el límite da 0, ¿no? Porque la función de abajo va dominando. Y esa notación o pequeña y o de g significa, le vamos a poner la f, se entiende como que f es de orden de convergencia superior que el orden de g, cuando x tiende a x sub 0. Es decir, que la función f converge más rápido al valor límite de la función g cuando x tiende a x sub 0. Así. Otra cuestión que también resulta es que por veces las funciones se comportan de manera parecida. Entonces, por eso se habla de funciones que son asintóticamente iguales. Dos funciones son asintóticamente iguales si se cumple esta condición, va que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre g de x, esto da 1. Aquí quizás vamos a poner vamos a agregar algo en la cercanía de x sub 0. De x sub 0 si se cumple ese límite. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las funciones
Cuando x tiende a x sub 0, en las cercanías de x sub 0, es decir, se pueden sustituir, ¿no? O sea, se comportan de manera muy parecida. Estos conceptos son importantes porque nos ayudan a simplificar la escritura, ¿no? Cuando estamos comparando dos funciones. Entonces lo vamos a utilizar en esta cuestión de la diferenciación, ¿no? O el diferencial. Entonces vamos a ver el concepto de diferencial. ¿Qué es el diferencial? Bueno, el diferencial se relaciona con el hecho de que si tenemos una función, podemos aproximarnos a la función en algún punto a través de líneas rectas. Entonces, esa es la idea básica del diferencial. Entonces, por aquí tenemos la definición del diferencial, ¿no? Supongamos que tenemos una función f de x, y igual a f de x. Entonces vamos a usar la notación usual. Entonces delta y y delta x van a denotar los incrementos en y en x, ¿no? O sea, lo mismo que teníamos antes con la derivada. Delta y es el incremento en y delta x va a ser el incremento en x, ¿no? Entonces vamos a revisar la definición del diferencial. Vale, se dice que una función es diferenciable en el punto x sub 0 si el incremento delta y se puede escribir de esta forma, no le hemos puesto aquí asterisco. O sea, delta y es una constante aquí por delta x, que es el incremento en x, más alfa de delta x, pero ya vamos a ver quién es este alfa de delta x por el incremento en x, donde a es una constante que depende de x sub 0, no del valor que se esté analizando, ¿no? O sea, el valor en el cual estamos considerando la cercanía de la función. Y este alfa de delta x es un infinitésimo, es decir, es una función que tiende a cero cuando delta x tiende a cero. Es decir, que el límite cuando delta x tiende a cero de alfa de delta x es cero. Así, si el incremento en y se puede escribir de esta forma, entonces estamos hablando de que la función es diferenciable en el punto x sub 0. Observe que no es lo mismo que la derivada en el punto x sub 0, sino que aquí es cuestión de que la función se puede aproximar por un segmento que es una recta en la cercanía de x sub 0, ¿no? Porque esto que aparece aquí, a por delta x, es una expresión lineal y que difiere solo en esta expresión que tiende a 0, ¿no? Y delta x ya tiende a 0. Pero alfa por delta x también es un infinitesimal. Y si multiplicamos un infinitesimal por otro infinitesimal, ese sale un infinitesimal que tiene orden de convergencia mucho mayor, ¿no? Entonces, esa es la observación que vamos a hacer. Entonces, la observación es que alfa por delta x, alfa de delta x por delta x, que aparece en la igualdad asterisco del delta y, tiene un orden de convergencia mayor que el orden de convergencia de delta x, ¿no? Es decir, que podemos poner así, ¿no? Según la notación que definimos antes. Alfa de delta x por delta x tiene un orden de convergencia mayor que delta x, ¿no? Porque desde luego estamos multiplicando por una cantidad que también es pequeña, ¿no? Esto es razonable porque cuando multiplicamos por ejemplo, dos números decimales, se hacen más pequeños, ¿no? Y entonces esta expresión que está a la izquierda tiende a ser más rápido que solo delta x, ¿no? Y eso es lo que estamos expresando aquí. Que alfa de delta x por delta x tiene un orden de convergencia mucho mayor que delta x, ¿no? Y esto es lo que expresamos en la notación de Landau, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es comparando el orden de convergencia de esta expresión
con esta expresión. Y obviamente lo que está a la izquierda tiene orden de convergencia mayor a 0, ¿no? Porque es la multiplicación de dos números muy pequeños, ¿no? A la parte lineal a por delta x de la expresión asterisco se le llama diferencial de la función f de x, ¿no? Y este se denota por df de x sub 0. Así, df con minúscula de x sub 0. Esa es la notación que es del diferencial, ¿no? Lo importante de la igualdad anterior es, es esta parte de aquí. Esta es la importante. La otra es un infinitésimo, o sea, un infinitésimo que tiende a cero muy rápido. O sea que al final lo que estamos viendo es que el cambio en y se puede ver como una expresión lineal. Así. O sea que delta y se puede escribir como dy, usando la notación que acabamos de poner del diferencial, que es d minúscula, por la función y, de la función, más el infinitésimo, ¿no? Que tiene orden de convergencia mayor que delta x, cuando delta x tiende a cero. Y donde dy es a por delta x, ¿no? Así. Si ya es distinto de cero, es decir, que dy es distinto de cero, entonces el concepto de diferenciabilidad de f en el punto x sub 0 se puede interpretar como que el incremento delta y de la función es una función lineal. Eso es lo que estamos observando, ¿no? Una función lineal del incremento de delta x, ¿no? Salvo el infinitésimo que aparece aquí, ¿no? Este de aquí. En eso se distinguen, ¿no? Y ese infinitesimal es de orden mayor que delta x, ¿no? Además, si veamos un caso particular, ¿no? Si a es cero, entonces en la fórmula asterisco que teníamos solo nos queda esta parte, ¿no? El término que es el infinitésimo, ¿no? Que tiende a ser muy, muy rápido. Y entonces ese infinitésimo eh, es lo que define el diferencial. Es un valor que tiende a cero muy rápido, ¿no? Así queda en este caso, ¿no? Pero para delta x igual a cero, en asterisco, el alfa de delta x no queda bien definido, no está determinado. Y entonces una convención que se hace es considerar que alfa de delta x, alfa de 0 es 0. Cuando estamos en el caso particular que delta x vale 0, se conviene en definir alfa de 0 igual a 0. Así. Veamos un par de ejemplos de esto. Veamos el caso de la recta, ¿no? Tomemos y igual a x. Pongamos la función, pongámosle f siempre para seguir en la misma notación. F de x igual a x. Entonces, en ese caso, recordemos que el diferencial, si la función es diferenciable, tendría que poder ponerse de esta forma. A por delta x más alfa de delta x por delta x. Y veamos si eso pasa en este caso. Entonces, veamos quién es delta y. Delta y es f de x más delta x menos f de x, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Que la función es la función identidad, entonces es x más delta x menos x, ¿no? Y eso es delta x. O sea que delta y es delta x, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de aquí, ¿no? Que delta y se puede poner como 1 por delta x más 0
por delta X. Y entonces, de aquí concluimos que f de X igual a X es diferenciable en cualquier punto, porque no pusimos ningún punto en particular, ¿no? Es diferenciable. Así. Porque tuvo la forma que habíamos dicho que debería de tener, ¿no? Esta de aquí. Es una constante, que es en este caso sería 1 por delta X más un infinitesimal, que en este caso también es constante por delta X. Veamos otro ejemplo, ¿no? 2. Ahora pongamos la función y igual a x cubo. Y veamos, calculemos el diferencial en un punto. Veamos si es diferenciable. En x sub 0, que es un punto arbitrario, ¿no? Veamos cómo va la solución de esto. Entonces tomemos entonces y igual a x sub 0 y calculemos el diferencial. El diferencial sería x sub 0 más delta x al cubo menos x sub 0 al cubo. Ahora veamos, al desarrollar este cubo, nos queda x sub 0 al cubo que se nos va a cancelar con el x sub 0 que está al cubo aquí al final. Entonces, de una vez vamos a escribir lo que queda. Voy a poner 3x sub 0 cuadrado. Voy a obviar algunos pasos aquí por el espacio, ¿no? 3x sub 0 cuadrado delta x más 3x sub 0 delta x al cuadrado más delta x al cubo. Así. Y ahora, al comparar con la expresión que teníamos en asterisco, y al comparar con la expresión de asterisco, que es el de la definición de la función diferenciable, ¿no? Vemos que y igual a x sub 0, x al cubo, perdón, es diferenciable. X sub 0 que pertenece a R, tomando A como 3x sub 0 al cuadrado y vamos a poner la otra expresión, 3x sub 0 por delta x al cuadrado más el otro término que había quedado, que es el cubo de delta x, que se puede escribir así, ¿no? Delta x por 3x sub 0 delta x más delta x cuadrado. Y entonces este lo tomamos como
el alfa de delta X, no lo que está entre paréntesis, por delta X. Así. Y entonces la función efectivamente es diferenciable porque se puede escribir de la forma que teníamos. Es decir, es de la forma delta Y igual a por delta X más alfa de delta X por delta X. Así, esa es la forma requerida para ser diferenciable. Obviamente que eh, para estar viendo que una función es diferenciable de esta forma resulta muy complicado, ¿no? Y entonces vamos a usar un resultado que nos va a dar el diferencial de manera más rápida, ¿no? Aquí podemos poner esa observación. Obviamente, es difícil. Con este método, si una función es diferenciable, y además obtener su diferencial. Entonces, para optimizar, se usa el teorema. Vamos a escribir un teorema que relaciona la derivada con el diferencial. Dice así, ¿no? Una función f de x es diferenciable en el punto x sub 0 si y solo si es derivable en dicho punto. Y además tenemos esta relación. ¿Ven? El diferencial de y es f' de x sub 0 por dx. ¿Qué es la ventaja de esto? Que de una vez nos dice si la función es diferenciable a través de la derivada. Si la función es derivable en el punto, es diferenciable y además nos dice cuál es la expresión que nos da el diferencial. Es la derivada evaluada en x sub 0 multiplicada por el diferencial de x. Así. Vamos a ver la demostración. Como es un sí y solo sí, vamos a probar las dos implicaciones. Primero, la necesidad. O sea, la condición necesaria, vamos a probar. Entonces, supongamos que f es diferenciable en x sub 0. Entonces, cumple la definición, ¿no?
Entonces, y la definición lo que dice es que el diferencial tiene una forma, de manera que tiene una parte lineal y a esto agregándole un infinitésimo que tiene orden de convergencia superior a delta x, ¿no? Que es el diferencial, es digo, el cambio que ocurre en la x, ¿no? Entonces vamos a dividir dividiendo por delta x y tomando límite cuando delta x tiende a cero. Veamos qué queda, ¿no? El límite cuando delta x tiende a cero de delta y sobre delta x, eso da a, como es constante, ¿no? Más, como lo que teníamos es esta expresión, ¿no? Aquí es a por delta x, ¿no? En esta parte de aquí. Porque recuerden que era a por el diferencial, en la variación en x, más la expresión que tiende a cero más rápido que delta x, ¿no? Entonces al dividir por el delta x nos queda una constante aquí. Y entonces el otro término es el límite cuando delta x tiende a cero de u de a de x, como dividimos por delta x, ¿no? Pero esto dijimos que como el orden de convergencia es mayor lo que está en el numerador, entonces esto tiende a cero. Y entonces esto nos da simplemente a. Significa que f' de x sub 0 existe, ¿no? Y es a. Así. ¿De dónde? Tenemos entonces que de y es f' de x sub 0 por del dx. Así. Ahora veamos bueno, hasta aquí llegamos con la necesidad, para probar la necesidad, ¿no? O la condición necesaria. Ahora vamos a probar la condición suficiente, ¿no? Esta es la suficiencia. Bueno, entonces vamos a suponer que f de x es derivable en x sub 0. Es decir, existe el límite de la definición de la derivada, ¿no? Aquí vamos a corregir bien. El límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, ¿no? Que es la definición de la derivada. F' de x sub 0, según lo que habíamos escrito, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que delta y sobre delta x es f' de x sub 0 más alfa por delta x. Así.
donde alfa de delta X tiende a 0 si delta X tiende a 0, ¿no? Recordemos que estamos en la cercanía de X sub 0, ¿no? Ahora, multiplicando por delta X, se obtiene lo siguiente. Delta Y sería delta X por F' de X sub 0 más alfa delta X por delta X. Y esa es la condición de que la función es diferenciable. Por lo tanto, Y igual a F de X es diferenciable en X sub 0. Y con eso se tiene la, la suficiencia, ¿no? Y además la expresión que da la diferenciabilidad. Entonces con eso concluimos, ¿no? Con lo cual, la prueba de la suficiencia. Vamos a revisar algunas observaciones importantes. Este teorema justifica el uso de la derivada como el cociente de los diferenciales, ¿no? La primera cosa es esto, ¿no? Que el teorema justifica la unicidad, la unicidad del diferencial, ¿no? Por la unicidad de la derivada, ¿no? Como es un límite, y ya sabemos que el límite es único, ¿no? Y además, y justifica además el uso de la notación que es muy amplio el uso que se hace de esto, ¿no? Que Y' es de Y sobre dx. Esa es una notación muy usual, ¿no? Que es el cociente de diferenciales. Así. Bueno, y a partir de ese teorema también resultan algunas fórmulas muy sencillas. La fórmula, otra observación, ¿no? La fórmula que da el teorema permite el diferencial de una función
conociendo la derivada, ¿no? Eso es otra cuestión que permiten. Algunos ejemplos, ¿no? Recordemos que el diferencial de y, lo que tenemos es que de y es igual a f' de x sub 0 por dx. Así. Entonces, de esa forma podemos calcular el diferencial de algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, el diferencial de una constante es 0, ¿no? ¿Sí? Porque la derivada de una constante es 0, ¿no? Veamos otro ejemplo. El diferencial del seno, ¿qué da? Da la derivada del coseno, que sería el del seno, que es el coseno, por el diferencial de x. Así. Y otro ejemplo, el diferencial del logaritmo natural, por ejemplo, que es la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, por el diferencial de x. Así. Obviamente cuando x no sea 0, ¿no? Además, vamos a del teorema se obtiene las siguientes reglas de diferenciación. Observen que no es lo mismo el diferencial que la derivada, no son cosas completamente distintas, pero que están muy vinculadas. Pongamos las fórmulas, ¿no? El diferencial de la suma o la resta de dos funciones es el diferencial de f más o menos el diferencial de g. Es muy sencillo, ¿no? El diferencial del producto de f por g es el diferencial de f por el diferencial de g más g por el diferencial de f. Estas se pueden probar con la fórmula, ¿no? Y la derivada el diferencial del cociente que nos da un cociente. Abajo nos queda el cuadrado de la función que está en el denominador y aquí nos da g por el diferencial de f menos f por el diferencial de g. Así. Eso es lo que nos da. Bueno, vamos a parar hasta aquí con esta cuestión y vamos a dejar lo que sigue acerca de las aplicaciones del diferencial para cálculos aproximados para el siguiente apartado, ¿no?